Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. El hombre aprende a cada momento y eso hace la vida posible. Estás entrando al territorio del saber. Estás en Saber Sin Fin. Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin. Para las personas que nos escuchan en vivo, este es la segunda parte de lo que hemos estado conversando. En el primer corte hemos hablado de las personas diabéticas y el consumo de frutas. Para los que escuchan el podcast, este podcast de 12-13 minutos lo estaremos dedicando a las personas diabéticas y su vínculo con los nutriólogos. En la conversación anterior, José Gabriel, concluimos ese corte, ese podcast, en el sentido de que las personas no solamente deben consultar con su médico lo que comen, sino que deben ver un nutriólogo. Y tú dijiste algo que suena muy fuerte. Los médicos somos ignorantes en cuestiones nutricionales. ¿Es correcto? Sí, es correcto, lo repito. Y empecemos por ahí. ¿Por qué? En primer lugar, porque la nutrición, a medida que ha pasado el tiempo, ha tenido unos avances increíbles. O sea, desde el punto de vista científico, la nutrición forma una esfera aparte en el área médica. Por ejemplo, cuando hice la especialidad de epidemiología en el Centro Médico Siglo XXI, tuve la oportunidad de rotar en el servicio de medicina interna y apoyo nutricio del Hospital de Oncología. Y ahí es un lugar donde se reúnen médicos, nutriólogos y gente de otras áreas. Y era impresionante cómo el jefe, es Alfonso Fajardo, él se orientaba mucho a la cuestión nutricional, pero siempre tenía nutriólogos ahí en entrenamiento y tenía su nutriólogo ahí junto que estaba en un momento dado viendo qué es lo que era necesario establecer como elementos de nutrición especial para personas que tenían problemas de cáncer, ¿no? Y ahí fue cuando entendí lo complicado que es ver las vías metabólicas. O sea, entendiendo como metabolismo aquella serie de funciones que llevan implícita la formación de energía, ¿no? Somos energía. Pero entonces, ¿cuál es el papel de las vitaminas, de las proteínas, de los hidratos de carbono, de las grasas y de los minerales como los 5 elementos básicos que debemos consumir? O sea, son proteínas, minerales, vitaminas, hidratos de carbono, carbohidratos y grasas. Entonces ya, por ejemplo, carbohidratos. En su momento se denominaron carbohidratos aquellos elementos que tenían proporcionalmente la misma fórmula química que el agua, pero con un carbono. Por eso se llaman carbohidratos. Hidros quiere decir agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fórmula química del agua es H2O, o sea, 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Y un carbono, entonces eso hace un carbohidrato. Pero siempre, antiguamente los primeros carbohidratos que se conocieron se dieron cuenta de que, los investigadores se dieron cuenta de que tenían esta misma proporción de átomos de agua con carbono, por decirte algo, 10 carbonos, 20 hidrógenos y 10 oxígenos. Y esos carbonos, esos átomos de carbono eran los elementos que permitían la formación de energía, o eran los elementos que brindaban de alguna forma. Esto es de una manera muy, muy genérica, o tratándolo de ver muy práctico, son los elementos que brindan energía. Pero obviamente se han encontrado distintas variedades de carbohidratos o de elementos que forman energía que no necesariamente tienen carbono y que tienen la misma estructura, pero ya se denominan genéricamente como tal. Por ejemplo, partiendo de ahí, o sea, el cálculo de elementos que brinden energía debe ser calculado con mucha precisión dependiendo de las actividades físicas que lleves. Por ejemplo, una persona que está hospitalizada y que está postrada va a tener un gasto calórico muy basal y ella necesita forzosamente un esquema de alimentación muy especial,
en donde se tengan que calcular en base a una serie de parámetros muy complejos cuál es el tipo de alimento que debe de llevar. Ahora, si lo hacemos, ¿qué cantidad de energía estás consumiendo en este momento o estás... ¿cuál es tu metabolismo? ¿Tienes un alto metabolismo? ¿Tienes un bajo metabolismo? ¿Cuál es tu actividad física? ¿En qué medida estás sometido a tensiones emocionales? O sea, es un conjunto muy especial de actividades metabólicas en donde está en juego el consumo de proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y grasas, de modo que se necesita forzosamente de alguien muy especializado para poder calcular tu gasto y tus requerimientos, de modo que te sientas bien, porque lo más fácil es, no, pues yo te saco una tablita de cualquier dieta que saque en internet y ya, pero no es así. Eso es algo muy importante, José Gabriel, y vayamos por cuestiones básicas. La formación de un nutriólogo es una formación científica Y que está orientada precisamente a lo que se debe comer. Muy bien. Y que también requiere años de estudio. Por supuesto. Estamos hablando que se requieren conocimientos específicos médicos, conocimientos inclusive de acondicionamiento físico. También. Sí. Conocimientos de psicología, por lo menos básicos, para entender cómo la mente se comporta en relación con algunos alimentos, y yo hablaría para entender los hábitos alimenticios de las personas. Sí, por ejemplo, un buen nutriólogo, si presenta un plato, lo debe presentar hasta atractivo. Y entonces hace sugerencias de cómo debe presentarse un plato de verduras, por ejemplo, ¿no? De ensaladas o qué sé yo. Entonces, como que hay niveles en las personas enfermas, en este caso de las personas diabéticas. Desde aquel que ignora que es diabético y es totalmente apático a acudir con algún especialista, con algún médico para recibir orientación, ¿sí? Aquellas personas que van esporádicamente a consultar al médico, luego las personas que van con un médico y que se someten exclusivamente al tratamiento con un médico, y un siguiente nivel en el cual la persona, además de tener a su médico de cabecera, empieza a ser auxiliado, tratado por diversos especialistas que se vinculan con la enfermedad que tiene. Tal vez por la situación económica no permita frecuentemente que tenga uno acceso a especialistas diversos como un nutriólogo, un acondicionador físico, etcétera. Pero sí es importante, en este caso, por lo que yo veo y por lo que me estás diciendo, que al menos, además del médico, tengamos acceso a un nutriólogo. Bueno, siempre en todas las guías terapéuticas de diabetes se plantea que el abordaje de la diabetes como padecimiento implica necesariamente una atención multidisciplinaria, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir multidisciplinaria? Es determinante por ejemplo, el odontólogo. Una persona que está teniendo alteraciones en el azúcar tiene un mayor riesgo de padecer infecciones, y el elemento, la parte más contaminada de nuestro organismo es la boca. O sea, tu boca tiene más microbios que la suela de tu zapato, porque en la boca tienes temperatura estable, tienes humedad, tienes lugares a donde las bacterias pueden alojarse, protegiéndose, por ejemplo, por las encías, en fin. Y si bien nuestra boca tiene elementos de defensa, tú habrás percibido que en las mañanas, cuando te levantas, por el hecho de que hay una estasis, o sea, como hay saliva estancada, hay una mayor producción de bacterias, y entonces el sabor es muy particular, incluso a veces hasta desagradable, ¿no? Entonces, ya a lo largo del día, con el hecho de que nosotros vamos deglutiendo saliva y vamos deglutiendo los microbios, ¿no? Pero es muy común que se generen procesos infecciosos como gingivitis, caries, y esto lleva propiamente a la pérdida de dentadura o a la complicación de infecciones que pueden dar lugar a otros problemas de salud. Bueno, para cerrar este podcast y no nos perdamos en el universo de información que hay, brevemente, con muy pocas palabras, José Gabriel, 3 razones por las cuales una persona diabética debe estar acompañada en su tratamiento y en su proceso por un nutriólogo.
porque el nutriólogo tiene la capacidad que no tiene el médico de poder establecer las medidas adecuadas de pronóstico y de adecuado consumo de nutrientes para que el médico pueda controlar su azúcar con medicamentos o sin medicamentos. 2. Segunda, es erróneo que ante una persona que tenga niveles elevados de azúcar, de inmediato tenga que tomar medicamento. Siempre debe someterse a un proceso de guía donde el eje es la alimentación y el ejercicio. Y esa alimentación la tiene que establecer el nutriólogo. 3. Hacerse periódicamente pruebas de azúcar y si se tiene acceso a servicios de nutrición. Por ejemplo, en el Seguro Social tienen... Yo no sé por qué se critica tanto al Seguro Social. Aquí en México, aclaremos. Aquí en México, sí, recibe críticas muy duras. Obviamente está sobresaturado en muchas áreas, pero el servicio de nutrición es muy bueno. Entonces no es una mala idea que si uno tiene acceso, por decirlo, al Seguro Social o cualquier sistema de seguridad social, todos tienen nutriólogos. Entonces es acudir para recibir una asesoría nutricional, no necesariamente una dieta estricta. Y si se tiene hay que aprovecharlo. Muy bien, así concluimos este corte. Vamos a ir a una pauta, este segundo bloque, para usted que nos está escuchando en podcast. Lo estamos tratando de hacer pensando en la gran cantidad de las personas que nos escuchan de forma diferida. Aprovecho para enviar saludos a Carlos Alberto Ricaño, a Cecilia Cordero, Elda Ruiz, Elsa Rojas, Fernando Chávez, Filo, Huesca, Guillermo Alberto, Hidalgo, Jonás Asla, Luis Fernando Paredes, María Cristina, Miguel Ángel Melo, en fin, todos ellos gracias por sus comentarios y un saludo muy especial a el rey del silbido, Kurt Savoy, por su cumpleaños. Un abrazo, vamos y regresamos. Aquí concluye nuestro programa de hoy y se inicia la búsqueda del siguiente. Te esperamos en la próxima emisión de Saber Sin Fin.